Estimados alumnos, viendo algunas preguntas sobre el problema 24 del capítulo 10 que están realizando, quisiera retomar un tema que ya estudiaron en la materia de estadística, pero vale la pena recordar. En la distribución normal, recuerden que la probabilidad de tener un rendimiento superior o inferior a la media en una cierta cantidad depende solo de la desviación estándar. Por ejemplo, la probabilidad de tener un rendimiento que esté dentro de una desviación estándar de la media, es decir, más una desviación estándar o menos una desviación estándar, es de cerca del 68% o bien del 2/3 de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la media o el rendimiento promedio de alguna empresa, de alguna acción, de algún valor, si tiene una distribución normal, tenemos la media o el promedio que está a la mitad de la campana tenemos, que se supone que tendríamos la media, la moda también y la mediana en esta misma línea. Tenemos aquí el rendimiento promedio o la media que tenemos y calculamos estos datos de acuerdo a la desviación estándar que nos están indicando, y la probabilidad de que un rendimiento esté en esta parte de la gráfica o en esta área sería del 68.26 o de las 2/3 partes. También podríamos esperar que el 95% de los rendimientos estuvieran a más o menos 2 desviaciones estándar. Y también que a más o menos 3 desviaciones estándar podríamos encontrar el 99% de los rendimientos. 99.74. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que si nos avisan o nos dicen que tenemos una distribución normal de los rendimientos y nos dan la media o el rendimiento o el promedio y nos muestran también la desviación estándar, podemos calcular estos rangos para conocer la probabilidad de que un rendimiento determinado caiga a más o menos una desviación estándar, 2 o 3 desviaciones estándar. Por ejemplo, en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que tengo la media que ya me dieron. En el caso de las acciones de las compañías grandes, tenemos los rendimientos anuales y nos están indicando que tiene una distribución normal. Hacemos el cálculo de los intervalos, calculamos más una desviación estándar, que quiere decir que al rendimiento de la media o la media aritmética que tenemos le sumamos una desviación estándar que es 0.26 o 20.6%. Recuerden que son porcentajes, son rendimientos de lo que estamos hablando. Hacemos el cálculo y para el lado izquierdo tendríamos menos una desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que nuestro rendimiento estuviera en este intervalo de menos 8.9% al 32.3% sería de las 2/3 partes o de 68.26%. Si se fijan, al momento de restar la desviación estándar, el valor de la media se considera positivo y se le resta la desviación estándar. Para encontrar el intervalo, quiero colorear aquí está. Dos desviaciones estándar, tendríamos que calcular igual la media, que ya sabemos que es 0.117 o bien 11.7%, menos 2 desviaciones estándar. Lo mismo hacia la derecha y vamos calculando los intervalos. Ya que tenemos estos intervalos calculados, es más sencillo visualizar en qué o cuál es la probabilidad de que nuestro rendimiento ocurra o en qué intervalo estaría. Con este comentario pueden abordar el problema 24 o bien también pueden usar la ecuación que el profesor les comenta, que está presente en los tips que el profesor titular ha preparado. Les está presentando también la ecuación para calcular z y luego buscar el resultado en la tabla de distribución normal para poder ver la probabilidad precisa de que el rendimiento esté
o cuál es la probabilidad del rendimiento, de que el rendimiento sea menor de 3.3%. Espero que estos comentarios les sean de utilidad para una mayor comprensión de este tema del rendimiento y la probabilidad de que suceda. Saludos.